Muy bien, muy buenas noches. Aquí estamos reunidos para esta segunda clase. Les agradezco su puntualidad. Eh, en esta clase, en primer lugar, voy a recapitular brevemente, por supuesto, lo hecho en la clase anterior, y vamos a tratar el tema del cual ya ustedes han tenido conocimiento, que es el tema de la redacción, ¿no? En la clase anterior, eh, básicamente ubicamos nuestra preocupación por la redacción en el circuito de la comunicación, ¿no es cierto? Y entonces habíamos hablado de 6 elementos de la comunicación a los cuales correspondía o corresponde, ¿no? Determinadas funciones comunicativas. Hablando del emisor, por ejemplo, dijimos que al enviar el mensaje no solamente realizaba este acto de enviar un mensaje, sino que además había información adicional que él daba, que no estaba en lo dicho, pero que se deducía de su acción en relación con lo dicho, o sea, con el mensaje enviado, ¿no? Entonces, uno podía deducir sus actitudes, ¿no? Sus intenciones, ¿no? Podía también ver sus estados de humor, etcétera, a través del mensaje. De repente no tenían que ver nada con lo que estaba diciendo, con lo que se estaba tratando, pero uno tiene esa información, evalúa también esa información, ¿no? Con respecto al receptor, justamente al recibir el mensaje, también se evalúa, ¿no es cierto?, quién es el receptor, ¿no? Y el mensaje que se ha enviado se entiende que va a ser entendido por el receptor. ¿Se entiende? ¿Por qué hay esa suposición? ¿Por qué hay esa suposición? Porque manejan el mismo código. Manejan el mismo código. Por eso hay esa suposición, ¿no? Entonces, cuando el emisor, a través del mensaje elaborado según el código, remite ese mensaje al receptor, el receptor entiende que el emisor pretende algo de él, pretende una respuesta, pretende un comentario, pretende obediencia, pretende que adopte una determinada actitud, que se compensa de algo, etcétera, etcétera. Esa es la llamada función apelativa del lenguaje. O sea, en la comunicación, cuando el emisor desea algo del receptor, le envía un mensaje, ¿no es cierto?, está apelando a una respuesta, o sea, llamando la atención del receptor, ¿no?, acerca de una respuesta que él pretende, ¿no es cierto?, que pueda dársela. Puede ser que tenga éxito, como no tenga éxito. Ese es otro tema. Ese es otro tema. En cuanto al código, es que es un aspecto sumamente importante, ¿no? Ahí están todos los elementos y las reglas que se utilizan para elaborar los mensajes, ¿no? Y dijimos que cuando nos referimos a actos que son propiamente verbales, que tienen que ver con el lenguaje, estamos ante la función metalingüística, ¿no? De la función metalingüística. Es decir, cada vez que nosotros estemos conversando acerca de las palabras, de la construcción lingüística, de los significados de estas palabras, de los sonidos de estas palabras, de las grafías de estas palabras, estaremos realizando, ¿no es cierto?, un acercamiento al lenguaje, ejerciendo la función metalingüística. Y uno de los asuntos que tratamos con detenimiento en la clase anterior fue la función referencial, por esta relación que tiene el mensaje con el contexto, ¿no? Y hablamos acerca del contexto y cómo había diferentes tipos de referentes en razón de diferentes objetos. A las 4 o 5. De repente, el sábado mismo que llego para allá, te llamo para acordar a ver dónde nos Parece que alguien encontramos. está compitiendo conmigo para dictar la clase. Okay. Rocío, por favor, apaga tu micro. ¿Ya? Bueno, y entonces allí en esta relación del mensaje con el receptor, perdón, con el contexto, ¿no? Es que se daba básicamente
el mensaje tratando de explicar los objetos de referencia. Los objetos de referencia. Entonces, básicamente, ese fue digamos, el contenido central de la clase anterior, sin olvidar, por supuesto, de que también existe un canal, ¿no?, a través del cual se da la comunicación y que puede tener importancia, ¿no? La función fáctica o función de contacto, suele ser en algunos casos de la interrelación entre emisor y receptor sumamente importante. Sumamente importante. Puede implicar mecanismos de evasión, puede implicar mecanismos de mero contacto para no ser maleducado, ¿no es cierto? Puede también ser contactos donde se vacía de contenido, las intervenciones, ¿no? Solamente con el afán de sentir que las personas están en contacto, o sea, están en comunicación, ¿verdad? Mi posición al final de la clase respecto de esta pregunta que hizo Rocío, oré sobre el tema del lenguaje en los celulares, es que el lenguaje se estaba cada vez más vaciando de contenido, ¿no? Se estaba volviendo en fórmulas de contacto, cosas importantes que tienen que decir las personas que tienen una determinada relevancia, como por ejemplo los aspectos espirituales, los aspectos emotivos, los aspectos afectivos, los aspectos filosóficos, los aspectos de significado de la vida estaban pasando a un segundo nivel porque todo se reducía a un contacto por la cantidad de palabras que se pueden emitir en un medio de esta naturaleza, ¿no? Muy bien, básicamente ese fue el contenido de la clase anterior, ¿no? Tuvimos algunos pequeños inconvenientes con la grabación por mi falta de pericia en el manejo de estos recursos, ¿no? Pero bueno, eso ya está superado. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar acerca de la redacción. Ya estoy doblando ya. Don Augusto Campos, le rogaría que apague el micrófono de su... Don Augusto, sé que está usted muy alegre, pero podría apagar el micrófono de su equipo porque está interfiriendo. Bien. Entonces, vamos a hablar acerca de la redacción. Fíjense. Don Augusto Campos, es un gusto para mí saludarlo, reconocerlo. Pero apague su micro, por favor. Perdón, doctor. Bueno, el asunto es así. La palabra redactar, ¿no? Tiene que ver con poner en orden. Etimológicamente hablando, poner en orden. Eso quiere decir que hay algo que está desordenado, que ni siquiera uno puede darse cuenta de que está desordenado. Hay algo que está desordenado. Y es cierto, pues en la experiencia cotidiana, cuando nosotros pensamos, ¿no? Pensamos cosas, y cuando queremos ponerlas por escrito, tenemos que ordenarnos para que la escritura refleje lo más fielmente posible aquello que nosotros creemos que está claro en nuestro pensamiento. Dicho sea de paso, una de las fórmulas mejores para bajar los niveles de ansiedad, ¿no es cierto? Y esto no es un descubrimiento moderno, sino muy antiguo, es describir lo que uno está sintiendo, porque no se entiende qué cosa le está pasando. ¿Entiende lo que está pasando? Y cuando uno escribe se da cuenta que no es tanto el problema como lo había imaginado. ¿No? Muy bien. Ahora, poner muy buenas tardes, querido amigo. Ayer no, el lunes no pudo usted entrar por un... ¿no? Sí. Pero, bueno, y entonces estábamos en el hecho
de que cuando uno está distraído, ¿no es cierto?, la escritura ayuda mucho. Pero la escritura es un acto complejo. No es un acto sencillo. ¿Qué significa esto? Significa que concurren muchos elementos, muchos componentes para llegar a escribir. Nosotros en castellano no notamos eso porque desde chicos, ¿no es cierto?, nos dijeron, no, escribe esto, papá, mamá, primero, que no sé cuánto, que por aquí y por allá, y después nos fuimos complejizando y más o menos la cosa fue yendo de una manera, digamos, casi natural. Pero los que aprenden otros idiomas saben que la cosa no es tan sencilla como viene. Porque una cosa es pensar en el idioma materno y otra cosa es pensar en el idioma aprendido, ¿no es cierto? El segundo idioma, el segundo, tercero o cuarto idioma, ¿no? Entonces, bueno, este saber escribir es un saber que se adquiere y que es sumamente complejo. Ustedes dirán, está exagerando el profesor. No es tan. Pero de hecho, he utilizado la palabra complejo, no he utilizado la palabra complicado. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Hay una diferencia. En lo complejo concluyen varios factores. En lo complicado concluyen varios factores en desorden, que no permiten entender a la persona. Es una persona complicada, ¿quién le entiende, no? Entonces, es complejo. Ahora bien, la redacción se puede mirar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de su producción o desde el punto de vista del producto. El producto es un texto. Para llegar hasta ahí hay un proceso de producción. La pregunta inmediata que cabe reflexionar es, ¿qué entendemos por un texto? Miren, lo obvio es enemigo del conocimiento, ¿eh? Un texto puede ser lo que esté escrito, pues. Eso es lo obvio, ¿no? Eso es lo obvio. Lo obvio es enemigo del conocimiento. Uno lo da como un hecho ya normal, que las cosas son así, ¿no? No. Un texto efectivamente es un producto. Si uno lo ve, lo mira y lo trata de entender. ¿Por qué? ¿Por qué hay tratar de entender? Uno cuando lee un texto está tratando de entenderlo. No hay forma de que se escape de eso. ¿Por qué se trata de entender? Porque hay muchos códigos en el texto. Hay demasiados componentes en el texto. Y nosotros manejamos esos componentes con un sentido de síntesis. Pero para poder entender de qué se trata, hay que analizar, pues, el hecho. Hay que analizar el hecho, ¿no? Muy bien. Yo trato de descifrar el código, ¿no? Entiendo que una persona ha seleccionado y ha combinado, ¿no es cierto?, elementos, ¿no? De eso hablábamos en la clase anterior, ¿no? Ha cogido el código y ha seleccionado, combinado, y eso ha dado como resultado un texto. Estoy frente a ese producto. ¿Cómo lo enfrento? ¿Soy consciente de cómo lo enfrento? Estamos en un curso, ¿no? No hace falta que uno tenga conciencia de enfrentarlo cuando va a leer un curso, ¿no? Cuando va a leer un texto, no. Estamos en un curso. O sea, la conciencia de enfrentar el texto. Yo encuentro grafías. Y si las grafías son árabes, no entiendo nada. Y si las grafías son griegas, tampoco entiendo nada. Si utilizo el alfabeto hindírico ruso, tampoco entiendo. Ah, entonces quiere decir que esas grafías tienen una manera de manejarse, ¿no?, que es propia de ese idioma. Mire, siendo las grafías similares en el inglés y en el castellano, no podemos entender en inglés. José, una pregunta, discúlpame. Dos preguntas, don Bruno. Sí, ¿qué diferencia hay entre grafías y letras? Ninguna. Ninguna. Okay. Ninguna. No, ninguna. Entonces, ese tema, ¿no?,
es un tema en el cual nos tratamos primero con esto. Entonces decimos, estas grafías las conozco, están en mi mente, corresponden a estos sonidos, ¿no es cierto? Corresponden a estos sonidos. Y a través de ese mecanismo yo agarro y digo, quiere significar esto, porque esta palabra está combinada con esta, está combinada con la otra, está combinada con aquella, de determinada manera, y entonces yo voy interpretando el texto. ¿Ya escucha? Estoy utilizando la palabra interpretar. Voy interpretando el texto. Decir interpretar tiene sus consecuencias. No estoy diciendo estoy entendiendo el texto, no he dicho eso, estoy interpretando el texto. Estoy interpretando que el texto quiere decir esto. Quiero arrancarle su significado. Pero no solamente estoy en los sonidos, sino en las combinaciones de los sonidos y qué significan esos sonidos. O sea, ya estoy en el significado. Y hay significados que compatibilizan entre ellos y hay significados que no compatibilizan entre ellos. No, el ejemplo que yo les daba en la clase anterior, los elefantes fuman. No fuman, pues. El hombre da a luz, no da a luz, pues. ¿Se dan cuenta? O sea, hay incompatibilidad entre dar a luz y varón. ¿Se dan cuenta? Es incompatibilidad semántica. Entonces me doy cuenta que qué términos son los que se avienen, ¿no es cierto? Cuya regla de combinación está permitida. Entonces ya tengo elementos sonoros, ya tengo elementos semánticos, o sea, elementos de significado. Pero los elementos de significado vienen por la combinación de los sonidos, ¿no? Si yo no escucho, ustedes no me escuchan, los sonidos combinados de determinada manera, ustedes no deducen los significados. Yo me puedo poner aquí en silencio y no pasa nada. Entonces, ese componente, en lo escrito, está en la grafía. La grafía siempre se relaciona, la letra, ¿no es cierto? Siempre se relaciona con un sonido. Esa combinación de sonidos me van a llevar a un significado. Ese significado combinado con otros significados, ¿no es cierto?, me van a dar una primera combinación. Y así voy a ir tratando de entender de qué se trata el texto. En realidad, el texto es como un tejido. Y esta metáfora es interesante porque el tejido es un entramado, ¿no es cierto? Es un entramado que puede tener muchas formas, que puede adoptar muchas formas. Y ahí se pueden escoger los tamaños de la calidad de los hilos, los tipos de colores que se desean, la manera como se van a engarzar, ¿no es cierto? La forma que va a tener el objeto que se está tramando, en el sentido de constituyendo como trama. Igual es el lenguaje. Y entonces, este código lingüístico está posibilitando que a través de los elementos que se escogen y de las reglas que se utilizan y se reconocen para la combinación, se produce un entramado lingüístico que le permita a mí producir un mensaje. Cuando yo escribo, ese entramado se enriquece. ¿Qué significa que se enriquece? Que ya no solamente son los sonidos, sino que son los significados, pero a través de las grafías. ¿Se dan cuenta? Las grafías adquieren una característica particular, propia, ¿no es cierto?, del lenguaje escrito, que no siempre es correspondiente sonido a sonido. O sea, una grafía no es correspondiente a un sonido. No necesariamente es correspondiente a un sonido. Un sonido como puede ser representado por la grafía C o por la grafía S. Si yo digo Cecilia, se escribe con C, y el sonido es el mismo que si digo Ceso, que se escribe con S. ¿Se dan cuenta? Las grafías no van a la par, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ir entrando eso en la siguiente clase, porque ahora estoy apuntando a qué cosa es escribir, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es redactar? Entonces, claro,
yo estoy evitando en esta clase los términos técnicos, ¿no? Porque tenemos un auditorio diverso, ¿no? Por ejemplo, la fonética de los sonidos, la semántica de los significados, la sintaxis de las combinaciones, ¿no es cierto? De las combinaciones de las palabras, ¿no? La morfología, ¿no es cierto? La morfología, como una palabra se relaciona con la otra, etc. La formación de las oraciones. Entonces, esas unidades, sean los sonidos, sean los significados, sean las palabras, sean las oraciones, ¿no es cierto? O sean las combinaciones de oraciones, ¿no es cierto?, constituyen la materia de la escritura. La materia de la escritura. Ahora bien, si ustedes creen que el asunto se reduce a un problema de carácter lingüístico, ¿no es cierto?, que la materia de la escritura es un asunto de carácter lingüístico, tienen razón en creer eso, pero tienen una razón parcial. Porque cuando uno entra en el campo semántico, y la semántica no se reduce solamente a la palabra, ¿no es cierto?, sino que las combinaciones de palabras me van dando otro significado, ¿no? No es lo mismo que decir hombre bueno que buen hombre, ¿no? O sea, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, vamos construyendo referentes, pues, ¿no es cierto? Como decíamos en la clase anterior, vamos construyendo referentes, ¿no? Entonces, pero si ustedes creen que esa construcción de referentes es un acto meramente lingüístico, su apreciación es sumamente limitada. En realidad, la lingüística da una serie de instrumentos ineludibles para la comunicación, eso es verdad. Pero esos elementos ineludibles para la comunicación no tendrían absolutamente ningún sentido, si es que no hay nada que comunicar. Porque los elementos me dan el cómo comunicar, con qué instrumentos voy a comunicar. Pero, ¿y el qué comunicar? ¿Dónde está? Se vehicula a través del elemento semántico, ¿no es cierto? Ahora bien, el componente lingüístico, siendo indispensable, no es suficiente. Siendo necesario, no es suficiente. Cuando les dicen a ustedes que en un curso de redacción la palabra comer, ¿no es cierto?, es una palabra que se conjuga según el paradigma de los verbos terminados en er, ¿no es cierto?, como temer, ¿no? Está bien, pues, es parte de la organización. Pero alguien está con su micro abierto, doctor. No lo escucha bien. Alguien está ahí. Alguien está con el micro abierto. ¿Sí? Joffrey, te veo en dos sitios. Bueno, la verdad que no te escucho. No te escuchamos. Pero no importa, después. Entonces, es una limitación creer que el tema de la redacción es solo un hecho lingüístico. Es una gran limitación. Si acá les enseñan un poco, por eso es que algunos profesores, ¿no?, algunos profesores de redacción dictan cursos de ortografía y acentuación como si fueran cursos de redacción. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque están focalizados en el aspecto lingüístico. Y a lo máximo que llegan es a decir, ¿saben qué? ¿No? Hay que poner los acentos, las tildes, perdón, en este caso, ¿no es cierto? Hay que llegan a las reglas ortográficas, que francamente yo no sé si son reglas, porque hay tantas excepciones que ya
mejor no dictar un curso de ortografía, ¿no? Después llegan a la concordancia, ¿no es cierto? Llegan a la concordancia entre palabras, ¿no es cierto? Entre palabras, eso lo vamos a ver después, pero se olvidan de la concordancia oracional, por ejemplo. Y de allí, nada. Y eso es un curso de redacción, que la Real Academia dice esto, que la Real Academia dice esto, y efectivamente la Real Academia tiene autoridad para decir lo que dice, ¿no? O sea, pero reducir eso, ¿no es cierto? Como lo estamos haciendo hasta ahora, a un curso de redacción, eso es limitar tremendamente las posibilidades que tienen ustedes de manejo del lenguaje. ¿No? Entonces, ¿qué otras cosas hay? ¿No? Miren, en primer lugar, existe una lógica, pongan atención que este componente es muy importante, existe una lógica subyacente al lenguaje. Una lógica subyacente al lenguaje. Y uno no puede hacer caso omiso de esa lógica que está subyacente al lenguaje. No puede hacer caso. Voy a poner un ejemplo primero sobre una experiencia bilingüe, para que vean que hay una lógica. No es muy ilustrativo. En inglés, para presentar a una persona se le dice I introduce. ¿De acuerdo, don César? Y en castellano, si lo traduce literalmente, sería le introduzco a fulano de tal. Eso en castellano suena horrible. Es de mal gusto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese problema no es solamente un problema semántico. Es un problema de carácter cultural. Un problema de carácter cultural. Pero volvamos a lo lógico. Volvamos a lo lógico. Algunas personas realizan escritos, ¿no es cierto? Textos, ¿no? En los cuales argumentan en un sentido y concluyen en otro sentido. Es más común de lo que ustedes piensan. En mi experiencia, yo he visto opiniones acerca de los proyectos de ley, porque yo he trabajado mucho tiempo en el Congreso, ¿no? Opiniones acerca de los proyectos de ley que se llaman dictámenes, ¿no? Donde se argumentaba en un sentido y se concluía en otro. Se argumentaba a favor y se concluía en contra, o viceversa. Este criterio lógico es un criterio que está dentro del texto. Ese texto está incurriendo en la violación del principio de no contradicción. Ese es el principio lógico de no contradicción. No puede haber un texto que tenga contradicciones a su interior. Está violando el principio de no contradicción. Esto es lógico. Podríamos dar otros ejemplos. El caso, por ejemplo, de una persona que dice, y ya le di el ejemplo de la clase anterior, ¿no? La clase anterior, de esta persona que decía que la democracia era una cosa concreta, ¿no? Y que esa cosa concreta se entendía así y daba una definición. ¿Qué de concreto tiene una definición? Nada. Y ahí hay una confusión, porque están confundiendo el objeto de la función metalingüística, que es la palabra. La palabra puede contener un significado y por lo tanto puede contener una definición, ¿no es cierto? Con el objeto de referencia. Nadie ha visto la democracia, ¿no es cierto? Por objeto de referencia, función referencial, ¿no es cierto? Por objeto de referencia, y nadie ha visto la democracia andando por la calle diciendo me gusta más este pantalón, me gusta más esta camisa, o me gusta más estos zapatos, o qué sé yo, porque no lo hay. Porque no es objeto. Y esa confusión es como muchas personas que dicen, dame un ejemplo concreto.
Entonces, si le va a dar un ejemplo, el ejemplo va a ser abstracto, porque le va a contar una cosa. Entonces, hay un problema lógico que tiene que ver con la escritura. Ayer también les hablaba, para engarzar con la clase anterior, cómo algunas personas que estaban en la versión prospectiva, o sea, creando referentes para el futuro, ¿no es cierto?, para el futuro, ¿no? Le decía que estaba corrigiendo un texto sobre justamente eso. Bueno, yo estoy terminando de corregir felizmente, porque me llevó mucho tiempo, ¿no? Esta visión prospectiva no tenía el uso de las formas, el uso frecuente, ¿no? Frecuente, de las formas verbales que pertenecían al mundo de la posibilidad. Si yo estoy creando un referente que aún no existe, tengo que meterme en el mundo de lo posible. ¿Cuáles son las formas que me dan razón del mundo de lo posible? Ojo que lo posible y lo realizado son categorías lógicas, ¿ah? Lo posible y lo realizado son categorías lógicas. Eso no está realizado. Y entonces, ¿por qué nuestro texto, ¿no es cierto?, va a ser redactado de una manera en la cual ya hay una realización, sin ninguna posibilidad? Ah, no, porque es el lenguaje prospectivo. El lenguaje prospectivo sin posibilidad no existe. Si yo creo que las cosas van a ser así, no estoy diciendo que las cosas son así. No puedo decir eso. ¿Se dan cuenta? En este mundo de la lógica, el lenguaje tiene una función y al mismo tiempo es objeto de una función inexcusable. Inexcusable. ¿No? En castellano yo escucho a los muchachos generalmente, se habría hecho esto, entonces, ¿no conocen hubiera? ¿No conocen hubiera? Si hubiera hecho esto, no conocen. Justamente hay un curso después de este, no sé si es el que sigue u otro, sobre la naturaleza de los verbos en la redacción, ¿no? O sea, el manejo de los verbos en la redacción, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tiene que ver con un problema lógico. Por eso yo ayer decía también, los muchachos, al perder estas categorías verbales, ¿no?, están perdiendo también matices del tiempo. Y al perder matices del tiempo, ¿no es cierto?, no pueden moverse de la misma manera que si los tuvieran. Es imposible estar en presente, en pasado o en futuro solamente. Y el mundo de las posibilidades, ¿dónde queda? Es imposible. En la experiencia humana eso es imposible. Fíjense que lo lógico nos lleva a toda una reflexión filosófica muy interesante, ¿no? La lógica lingüística. La lógica lingüística. Cuando hablemos de las categorías gramaticales, no se asusten, ¿no? Cuando hablemos de las categorías gramaticales, ustedes se darán cuenta de cómo, por ejemplo, existe una referencia, perro, ¿no es cierto? Ya para tomar el ejemplo del perro, perro, la referencia animal de 4 patas, que hasta ahora mi referencia es abstracta, ¿no es cierto? Mi objeto de referencia es abstracto, animal de 4 patas que ladra, ¿no? Es abstracto, ¿no? Muy bien, está la referencia. Pero tengo que decir, perro bravo, estoy construyendo, ¿no es cierto? Estoy construyendo. Perro bravo. Entonces, no puede haber un accidente, ¿no es cierto? O sea, una característica, para decirlo en términos comunes, que no sea de un objeto. Si no hay objeto, ¿qué característica le puedes aplicar? Eso también tiene que ver con un problema lógico. Por ejemplo, en el caso de los adverbios, si no hay un verbo, ¿cómo vas a utilizar un adverbio? O sea, no tiene lógica. No tiene lógica. Y si modificas a un verbo con la categoría que sea, esa categoría se convertirá en un adverbio. O sea, no hay categorías fijas. ¿No? Les doy un ejemplo, ¿ya? Les doy un ejemplo.
él come, ya él come. Entonces, en ese momento, él es el actor, ¿no es cierto? Es el actor, ¿no? Es el actor, está comiendo, ¿no? Él come, ¿no? Ya, entonces es un pronombre, ¿no? Es un pronombre. Pero si yo digo, él es un pronombre, ¿ese él sigue siendo pronombre o no? Se convierte en un nombre. ¿Se dan cuenta de lo que quiere decir? O sea, se convierte en un nombre. Él es un pronombre. ¿Qué estoy diciendo de él? Que es un pronombre. Eso se convierte en un nombre. Ya, eso después. Eso después. Las categorías no tienen una clasificación así tan fija como nos lo han enseñado. Pero eso tiene que ver con la lógica, con el factor, con el componente lógico del lenguaje. Y hay una lógica que es una lógica propia de la organización del pensamiento, y hay una lógica que se condice con esta organización del pensamiento y se relaciona con la organización de la lógica lingüística. Y siempre en esta perspectiva de creer de que el lenguaje no se agota en los elementos lingüísticos, que la redacción no se va a agotar en los elementos lingüísticos, sino que tienen también un intrínseco elemento lógico, ¿no? También hay que ver el mundo cultural. ¿Ustedes pueden aislar el lenguaje de la cultura? No se puede. Y entonces, cada vez que alguien dice algo, y yo estoy diciendo, estoy transmitiendo un mundo cultural. Ahora, ¿qué se entiende por cultura, no? Porque claro, bien bonito decir, este más culto, este menos culto, una bestia, el otro no sabe nada. No, por ahí no va la cosa, ¿no? Bueno, también va por ahí, pero en segundo lugar. La cultura. ¿Qué es la cultura como un componente del lenguaje? A una persona se le reputa culta cuando tiene un conocimiento determinado sobre determinada materia o materias, ¿no es cierto? Se le reputa culta. Nosotros pues, tendríamos que decir que el presidente Alan García es una persona culta. Recitaba poesía, sabía de política, sabía de historia, etc. Pero es un acto individual. Nosotros podemos decir que el señor García Belaúnde, que sale de vez en cuando en la televisión, ¿no es cierto? No Vitocho, sino su hermano el constitucionalista, sabe de derecho constitucional, es una persona culta. Domingo. Pero desde el punto de vista propiamente cultural, o sea, desde el punto de vista antropológico, la noción de cultura tiene que ver con una manera de mirar el mundo. Respecto, fíjense bien qué interesante esto, respecto de el tema de la... ¿Cómo se llama esto? Siempre me olvido por un tema que me parece tan tonto que... Bueno, no tonto por... El tema me parece tonto, pero las implicancias no me parecen tan tontas. El tema de la sexualidad, ¿cómo se llama? Ah, la ideología de género, ¿no? La ideología de género, ¿no? Se ponen a discutir sobre si debe estar en el currículum o no debe estar en el currículum. Discusión totalmente válida. ¿Por qué es válida? Porque hay dos maneras de mirar, ¿no es cierto?, la relación entre hombre y mujer y de mirar la sexualidad, que aparentemente son muy opuestas, ¿no es cierto? Aparentemente son muy opuestas. Pero eso no es un hecho individual, es un hecho social. Cuando decimos que las minorías tratan de imponer sobre las mayorías, se trata de un grupo social frente a otro grupo social, que uno sea pequeño, que el otro sea grande, eso es otro tema.
pero son maneras de mirar el mundo, son elementos culturales. Ahora, claro, ya la crítica de un lado o de otro viene por otras razones. Por ejemplo, en este caso, esa tontería de creer que el niño tiene que optar sexualmente por su sexo y que el sexo es una creación mental, esa tontería es una creación mental, es una creación lógica, pero ninguna creación cultural es seria si es que no parte de un hecho concreto. Y el hecho concreto es que acá hay morfología de hombre y morfología de mujer. Y si hay morfología, el que no se siente contento está en un problema. No es que la cosa me gusta, no, estás en un problema. No es que me gusta. El gusto nunca, el afán por los gustos nunca ha llevado a buenos resultados. No, pero este tema es polémico, ciertamente, ¿no es cierto? Pero da razón del mundo cultural, ¿no es cierto? De cómo se conciben los hechos, ¿no? De cómo se conciben los hechos. Entonces, en el lenguaje, cuando uno redacta, está trasuntando su mundo cultural. De tal manera que el lenguaje no se agota en sus formas lingüísticas, sino que da razón de un mundo que está fuera del lenguaje, pero que está construido en razón del lenguaje, que está visibilizado a través del lenguaje. El otro día solté una frase a la ya va porque no venía al caso, ¿no? Sino que la solté. En el fondo todo es lenguaje, todo es comunicación. ¿No? Esa frase, esa frase. Todo es lenguaje, todo es comunicación, sí puede. O sea, el lenguaje oral es un tipo de lenguaje, hay otros lenguajes, el lenguaje corporal, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, pero esas son formas de comunicación por las cuales los seres humanos se relacionan. Cuando uno escribe, entonces está aplicando una lógica determinada a hechos culturales y está utilizando los medios lingüísticos para decirle a otro o a otro, según el auditorio, qué cosa es lo que está pensando de esa porción de la realidad. Entonces, el lenguaje no puede reducirse, ¿no es cierto?, a actos propiamente lingüísticos, sino que tiene que ver mucho con los actos lógicos y con los actos culturales. Aquí está metido todo el problema de la ambigüedad, etcétera, etcétera, que vamos a verlo casi inmediatamente, casi inmediatamente. Entonces, miren, cuando yo decía antes que la redacción es un asunto complejo, ¿no? Me estaba refiriendo justamente a esto. Me estaba refiriendo justamente a esto. Es decir, ya hay complejidad en utilizar los elementos lingüísticos. Ya hay complejidad ya. Hay que conocerlos. Es como cuando uno toca una guitarra de 6 cuerdas, porque hay guitarras de 5, no hay guitarras de 3, ¿no? O sea, cuando uno toca una guitarra, tiene que conocer cómo suena, cómo van los trastes, etc. Es igual, para que la melodía pueda salir. Es igual. Conoce ese instrumento. Este instrumento tiene que estar organizado, sí tiene que estar organizado, por eso existen reglas de combinación. La escritura el que quiere escribir tiene que saber cuáles son estas reglas de combinación. En el idioma propio uno sabe cuáles son las reglas de combinación, no está pensando, ¿no?, que sustantivo más adjetivo. No está pensando eso, ¿no? Cuando uno conoce su idioma, ¿no? Pero además hay una armazón lógica que tiene que insertarse junto con la lógica de la propiamente gramatical. Y después de eso, o conjuntamente con eso, hay una lógica cultural, o hay un componente cultural, perdón, que es ineludible para concebir bien un texto escrito. Es ineludible. Cuando se dan estas discusiones entre abogados, desde este punto de vista dice esto, desde este punto de vista dice otro, que tú has utilizado este método interpretativo, que el otro ha utilizado el otro método interpretativo, jamás se ponen a pensar, porque no tienen en cuenta
La validez, el tema de la validez, no la validez jurídica, sino de la validez lógica, lingüística, ¿no es cierto?, de un acto, ¿no es cierto?, de un acto lingüístico como es la escritura, ¿no?, o como es la argumentación, que puede ir por escrito también, ¿no? No se ponen a pensar cuál tiene más solidez. Pueden haber varias interpretaciones, pero ¿cuál es la más sólida? Y esa es la que hay que aplicar. No, da lo mismo, esta es otra interpretación nada más. Y entonces en el mundo cultural nos metemos no solamente en el hecho de tener una concepción de las cosas, sino tenemos tres aspectos que son relevantes. Uno es el de la concepción misma de las cosas, o sea, cómo te representas el mundo, ¿no? ¿Qué idea tienes acerca de eso? ¿Cuáles son tus actitudes frente a eso? Porque yo puedo hacerme la representación poniéndome en el lugar del otro, lo cual es muy bueno. O sea, me pongo en el lugar del otro para tratar de entenderlo, pero sin embargo mi actitud es antagónica con eso. Pero me pongo en su lugar para tratar de entenderlo. Mi actitud es antagónica respecto de eso. Y la otra cosa es la valoración. Si yo digo, bueno, da igual esto que lo otro, quiere decir que tienen el mismo valor. Pues. Pero digo, no da igual, estoy valorando de manera distinta. Les voy a poner un ejemplo de mi experiencia, digamos, ¿no? Yo estaba una vez en la sala de sesiones del Congreso, había una sesión candente ahí en la época de los fujimoristas, cuando el señor Torres y Torres Lara presidía la comisión la comisión principal para la elaboración de la Constitución del 93, de 1993. Y entonces se habían caldeado los ánimos y el señor Torres Lara agarró y dijo, esta afirmación que ha hecho el congresista, también en el hemiciclo, es una cojudez. Disculpen el francés, no, pero así lo dijo. ¿No? Es una cojudez. Todo el mundo saltó. Y hubo uno que dijo, bueno, nos ha hecho cojudos a todos y eso es un insulto. La señora Hildebrand, con la autoridad propia de su digamos, formación lingüística, ¿no? Se levantó, pidió un diccionario y dijo, cojudo, leía en el diccionario, cojudo, varón. Efectivamente, pues, etimológicamente la palabra cojudo significa varón, el que tiene cojones, ¿no? El que tiene testículos. Eso es lo que significa etimológicamente. Segundo, persona a la cual se le da que se utiliza como adjetivo cuando la persona tiene ciertas limitaciones, etc. Eso no constituye un insulto. De esta manera que el señor Torres Lara no tiene nada que retirar. Y no hubo nadie que le dijo, señora, el diccionario no habla. El diccionario registra usos, registra significados. El diccionario no habla. ¿Qué había pasado ahí? Y estoy yendo a las valoraciones, ¿no es cierto? A las valoraciones, como parte de esta visión antropológica, las valoraciones. Cada término, cada oración, cada texto es objeto de una valoración. Y la palabra cojudo en castellano y en el Perú tiene una valoración negativa. Y por esa valoración negativa es que es un insulto. Nadie le refutó a la señora Hildebrand de que el lenguaje no se reduce al significado de la palabra, sino que hay un valor insertado ahí. Hay un valor insertado en la palabra, un valor insertado en la información, una valoración determinada. Y esa valoración determinada es la que produce efectos en la otra persona, que son efectos no lingüísticos, porque sentirse insultado es un efecto no lingüístico, ¿no es cierto? En Colombia, a diferencia nuestra, ¿no es cierto? Le preguntan a un señor, ¿cuántos hijos tienes? Dice, yo tengo 2 cojuditos. Y no pasa nada. Porque Colombia, como tiene una larga tradición lingüística, del Instituto Caro y Cuervo, etcétera, 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 ¿no?
¿no? Una larga tradición lingüística, se apega mucho a los usos tradicionales, y la palabra cojudo tenía efectivamente un uso tradicional de origen etimológico. De origen etimológico. Entonces, este mundo cultural, cuando se traslada a la escritura, ¿no es cierto?, no puede ser obviado. No puede ser obviado. En la novela La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, que creo que es su mejor novela, porque las demás, francamente, ya son objeto de fama, ¿no? Son resultados de la fama, ¿no? Sobre todo, sobre todo la tía Julia y esas cosas. Bueno, entonces, en esa novela, el título, ¿qué dice? Al que no ha estado en Leoncio Prado, no entiende de qué se trata en el colegio militar, ¿no es cierto? Leoncio Prado no entiende de qué se trata el título. El que ha estado en el colegio militar, Leoncio Prado, sí entiende. Eso es parte de la cultura. Eso es parte de la cultura. ¿No? El año de soledad, ¿no?, de García Márquez, ¿no?, sucede en un tiempo que dura 10 segundos. ¿Cuáles son esos 10 segundos? Aureliano Buendía estaba frente al pelotón de fusilamiento y empieza a recordar. Y cuando le cae el último balazo, ¿no es cierto?, muere. Y para él habían pasado 10 segundos y para García Márquez 500 páginas. ¿Se dan cuenta? O lo que decía Borges, ¿no? Borges decía, el amor es eterno. Sí, pues es eterno mientras dura. Es eterno mientras dura, ¿no? ¿No? Entonces, allí se dan cuenta cómo el lenguaje va no solamente articulándose en base a los recursos, ¿no?, sino va articulándose en base a un mundo cultural que está a la base. Está a la base. Entonces, cuando se escribe, no solamente se aplican reglas gramaticales, se aplican esas reglas como instrumento para mostrar una manera de mirar las cosas. Si uno hace un memorándum, cosa que ya no se estila porque ahora todo lo hacen por internet, ¿no es cierto?, por correo, ¿no?, es para que la otra persona se entere de algo, ¿no? Le estoy llamando la atención, le estoy diciendo que haga esto por escrito para que no quede ninguna duda, le estoy felicitando para que no quede ninguna duda de que su trabajo es reconocido, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa felicitación lleva detrás una concepción. A las 11:30 de la mañana. Una serie de actitudes, ¿no es cierto?, una serie de valoraciones, etcétera. Muy bien. Descansamos 3 minutos y continuamos, por favor, si fueran tan amables. Voy a tomarme un vasito de agua. Perdón, para hacer propio un vasito con agua, ¿no? Muy bien, un momentito entonces.
Muy bien, vamos a continuar con la clase. Claro, dentro del circuito de la comunicación, esta interrelación entre emisor y receptor, donde el emisor puede convertirse en receptor, el receptor puede convertirse en emisor, etcétera, ¿no? O sea, esa relación a través del mensaje, ¿no? Supone que uno ha elaborado el mensaje en base a un código, pero como venimos diciendo, ese código no solamente es un código lingüístico, sino que es un código lógico, que tiene una lógica, ¿no? Y tiene un código también cultural. Entonces, ¿Puedo interrumpirte? por supuesto, Sí, dos cositas quisiera aportar. sí, Me pareció sumamente, ¿qué te digo?, interesante lo que hablaste sobre Carlos Torres y Torres Lara. así. La verdad que no lo sabía, me quedaba un poco perplejo, ¿no? No lo Sí, sabía, sí. mira, y no hace mucho tiempo, hace, ¿cuánto? 30 Se le años, fue, ¿no? se le fue, sí, se le fue. Claro. Pero a eso agrégale una cosa. La palabra, por ejemplo, cabro o cabrito, en Chile es muy común cuando hablan de la gente joven, de los hijos. Acá la connotación de cabro, cabrito, es pues totalmente distinta, ¿no? Sí, Es un insulto, por supuesto. Y por otro lado, tú hiciste una mención de la Real Academia Española. Y permíteme decirte que yo, como cualquier persona, tiene pues discrepancia. Pues. No puede ser que la Academia, hace aproximadamente 2 años, porque lo he leído, autoriza el término subir para arriba y bajar para abajo. O sea, es una, pues, ¿qué se puede decir? Un dislate, claro, una falta absoluta de sentido común de las cosas. claro. Entonces, es destruir el castellano, porque eso es destruir el castellano. Sí. Eso es todo. El doctor de Negri, justamente hacía este tipo de, es una lástima que ya no esté, ¿no? Sí, claro. Pero el doctor de Negri hacía unas referencias a la Real Academia, discrepando fue justamente con este tipo de cosas, ¿no? Discrepando con ese tipo de cosas. Y, y no solamente es el ejemplo de subir para arriba o de bajar para abajo, ¿no? Sino que eh, también hay cosas en la Real, inserciones, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia, que si bien en su gran mayoría son cultas, digamos, en el sentido de conocidas y que demuestran oficio, ¿no? En otras hay un desconocimiento de los regionalismos, ¿no? Y los regionalismos hay que situarlos como tales los regionalismos, ¿no? Eso de decir P o de decir di después que uno habla, ¿no? Los trujillanos tienen eso, ¿no? Nosotros los trujillanos. Sí, 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 sí. Dime, di. ¿No? Aunque ya se está perdiendo un poco Sí, ¿no? eso del di, ya se está perdiendo Se está bastante. perdiendo, ¿no? Sí. Sí, Igual, y todo eso más arribita en Piura, ¿no? claro, en Piura es el guá. Sí. No, entonces, esos regionalismos hay que señalarlos como tal. Como tal. Bueno, a la pregunta con la cual iniciamos esta reunión, ¿no? ¿Qué es redactar? Pues? ¿No es cierto? Y yo les voy a ser bien sincero, voy a intentar una definición. Porque si ustedes busquen en el diccionario de la Real Academia redactar, ¿no es cierto? Y es una definición también general, ¿no? Es una definición general. Pero lo importante es que, se trata de poner por escrito
aquello que está pensado respecto de la realidad. Fíjense cómo estoy hablando, ¿eh? Aquello que está pensado respecto de la realidad, porque los hombres tienen una percepción de la realidad. Pero pensado acerca de la realidad, utilizando los elementos lingüísticos del idioma que hablan o que escriben. ¿No? Sin embargo, de intentar una definición, de lo que se habla más es de qué características tiene una buena redacción. No se preocupan por saber cuál es la naturaleza de la redacción, no, cuáles son las características. Oye, tu redacción tiene que ser clara. ¿Qué significa que una redacción sea clara? Que se entienda fácilmente. ¿Así? O sea, si yo entiendo fácilmente, por esa razón es que la redacción es clara. Y si entiendo mal, entonces, algunos dicen, ¿saben qué? Hay que hablar en un lenguaje llano. ¿Qué significa hablar en un lenguaje llano? Que todo el mundo lo entienda. Pregunta. Si se habla en un lenguaje llano, ¿eso garantiza que todos vayan a entender? ¿Por ahí no va la cosa entonces? ¿No? Entonces, cuando uno redacta, ¿no? Tiene que tener una redacción clara. ¿Qué significa una redacción clara? Ya estoy muy puntilloso, ya no, que sea clara, no nos pongamos a discutir sobre eso. No nos pongamos a discutir sobre eso. Pero si no tenemos una versión adecuada de lo que es la claridad lingüística, vamos a apuntar a un fantasma. Una experiencia. Llego yo, llamado por el doctor Denis Chávez de Paz, a quien ustedes habrán escuchado nombrar, que es un sociólogo más o menos conocido, porque, bueno, todos los Chávez de Paz son sanmarquinos y son muy conocidos, ¿no? Entonces, bueno, pero Denis me llama y me dice, Pepe, quiero que tú te encargues de la redacción de la revista de la Corte Suprema. Entonces tú revisas todos los textos y todo. Ah, ya está bien. Y me toca un texto que no lo entendía, ni Dios lo entendía. Y era una cosa monstruosa. Y entonces yo digo, oye, esto no puede salir así. Oye, no, pero lo ha escrito el magistrado fulano, Corte Suprema. Yo voy a hablar con él y le digo, esto no se entiende. Me queda mirando y la tabla. Entonces, voy y me dice, siéntese. Y respira con esos respiros propios de la incomodidad, ¿no? ¿No? Esos respiros propios de la incomodidad, ¿no? ¿Qué cosa quiere? Doctor, muy buenas tardes. Vengo por este texto porque la verdad es que es un poco oscuro. A ver, démelo. Está clarísimo. Doctor, pero con todo respeto, le digo que yo que no sé nada de derecho, ¿no? No logro entender ni un poquito de lo que está. Justamente por eso, porque usted no es abogado. Justamente por eso. O sea que le digo, o sea, es en razón de mi ignorancia que yo no entiendo este texto. Usted lo dice. Abogado, pues, ¿no? Si usted lo dice. No, le pregunto porque yo no me considero una persona ignorante y la verdad es que lo que usted ha escrito acá no me entiende sino usted. Se puso serio, verde, amarillo. Déjelo así como está y punto. No se discute más acá, doctor, pero esto de acá lo voy a acreditar a usted. Esto no se entiende. Yo algo de derecho sé. Y esta lógica jurídica que usted está aplicando acá es tan abstrusa que no la va a entender nadie. Siga nomás, no tenemos nada que hablar.
La pregunta a raíz de esta experiencia es, ¿no? ¿Cómo se consigue la claridad? Y uno de los requisitos para que un texto sea claro es que no sea incoherente, o sea, que no incurra en contradicción. Esa es una de las características. Porque si hay una contradicciones constantes, eso no lo va a entender nadie. ¿No es cierto? Eso no lo va a entender nadie. La segunda característica, que es también muy importante para entender cómo se va trabajando la claridad, es la precisión. Fíjense que la característica de la coherencia, ¿no?, debe impedir a quien redacta, a quien escribe, caer en contradicción. Y la segunda, lo que está queriendo decir es que tú tienes que reflejar el objeto de referencia lo más fielmente posible. Yo les he dicho que esta es una de las partes más difíciles que tiene la redacción. Porque la coherencia, perdón, la precisión es algo que se va logrando. Función referencial. Es algo que se va logrando. La precisión es del objeto al cual tú quieres referirte. Y esa referencia tiene que ser una construcción constante. A las mujeres no le entiende nadie, ámalas nomás. No trate de entenderlas. No la apliques. ¿No? Alguien llegó a esa conclusión, ¿no es cierto?, después de múltiples experiencias, ¿no es cierto?, con el sexo femenino, ¿no? Tratando de construir un objeto, en el sentido filosófico del término, por supuesto, ¿no? Entonces, esa característica es una característica fundamental, pero la precisión es algo a lo cual se apunta, no es algo que se logra. Nunca un texto va a ser preciso, ni siquiera en los lenguajes científicos. Les doy un ejemplo. El año 1952, Bertrand Russell escribió un artículo que se llamó Vaguedad. Te lo recomiendo. Vaguedad, el año 1952. Bertrand Russell, en síntesis, lo que decía es que no existe ninguna referencia que sea precisa. No existe ninguna referencia dada por el lenguaje respecto de un objeto que sea precisa, que sea exacta. Esa idea de que los lenguajes científicos son exactos es equivocada. ¿Cuál era el argumento de Russell? El metro, la barra del metro, ¿no es cierto?, que dice que mide 100 centímetros, ¿no es cierto?, está en el vacío en el Museo del Louvre, me parece. Si no me equivoco, ¿no? Y entonces, el contraargumento es, ahí está, pues, y está en el vacío. Ahí hay 100 centímetros exactos. Y Russell decía, no hay 100 centímetros exactos. Porque los términos de la barra son manchas, físicamente hablando, son manchas que no pueden ser dimensionadas. Por lo tanto, nunca se va a poder saber con exactitud dónde terminan los 100 centímetros, ni dónde empiezan. Y por lo tanto, no hay referencia que sea exacta. A eso le llamaba vaguedad. En inglés, vagueness, ¿no? Se llamaba vaguedad. Entonces, esto es algo que es sumamente importante. Una redacción, un producto de la redacción, puede ser más o menos fiel a su objeto, pero hay que quitarse la idea de que va a ser totalmente fiel exactamente la representación del objeto.
Esto que es un razonamiento lógico, llevémoslo a nuestra experiencia. Llevémoslo a nuestra experiencia. Los que tenemos hijos, no conocemos a nuestros hijos. No sabemos lo que piensan. No sabemos qué actitudes van a adoptar determinados. Nos vamos dando cuenta de cuáles van siendo sus tendencias. Los podemos querer mucho, pero no los conocemos. ¿Cómo es posible que un chico, les cuento una experiencia, ¿no? O sea, mi nieto, ¿no? Mi nieto. Yo nunca me voy a casar porque yo me voy a casar con mi mamá. ¿Ya? 3 años. Entonces tú ahora sí te ríes, ¿no es cierto? Fíjate lo que está pensando, ¿ah? ¿Podrías imaginarte que te iba a decir eso? Entonces, después de un tiempo, agarra, y seguramente habrá entendido que se va a casar con alguien, etcétera, etcétera. Sí, pero los 4 vamos a dormir en la misma cama. Mi papá, mi mamá, mi esposa y yo. ¿Cómo se...? ¿De dónde? ¿Los conoces? Este mundo es o sea, para quitar la ansiedad de este mundo que quiere que todo sea preciso, el lenguaje le está diciendo, la referencia que yo te posibilito a ti, que quieres utilizarme para esa referencia nunca va a ser precisa. La podrás ir construyendo. Sí, la podrás ir construyendo. Llegarás a la convicción de que las cosas son así, llegarás. Pero incluso de esa convicción tienes que dudar. Entonces, ¿por qué? Porque está en la naturaleza de la experiencia humana. Está en la naturaleza de la experiencia humana. Otro asunto, otra característica, disculpen un ratito. Sí. Dime, Anita, dime. Listo. Otra característica es la concisión. Un texto será más claro si es que es conciso. ¿En qué consiste la concisión? En la utilización de la menor cantidad de palabras. En la utilización de las palabras, solo de las palabras que son necesarias. Algunos de ustedes, la mayoría, tienen experiencia en el manejo de textos, ¿no es cierto? Tienen experiencia en el manejo de textos, y se van dando cuenta de que esta característica, siendo cierta, no siempre es aplicable. Cuando uno argumenta, ¿no es cierto? Cuando uno argumenta, tiene que abundar, ¿no es cierto? Tiene que abundar. Por lo tanto, el lenguaje se tiende a la ampulosidad, tiende a la ampulosidad. No hay que llegar nunca a la ampulosidad, porque ahí sí estamos en un error, ¿no es cierto?, de manejo del lenguaje. Pero tiende a utilizar más, pero a utilizar más palabras cada vez, por la argumentación, ¿no? Pero en lo que se nota esa necesidad de extensión del uso del lenguaje es en el lenguaje literario, ¿no? García Márquez tiene una novela, me parece que es una novela corta, no me acuerdo el nombre ahora, donde no tiene ningún punto ni ninguna coma, ¿no? No puede decir que es un lenguaje conciso, ¿no? No puede decir eso, ¿no? Llevándolo al extremo, digamos, ¿no? Puede ser que no. Ahora, ¿para qué tipo de textos es imprescindible tener un lenguaje conciso? Para los textos científicos, para los textos del derecho, ¿no? Entonces, es indispensable. Pero no para los textos literarios, ni para los textos filosóficos, ni para los textos de autoayuda. Yo no me gustan los textos de autoayuda, pero en fin, tampoco para ellos, porque tienes que dar algunas explicaciones, abundar en lo que dices, ser hasta reiterativo en algunos aspectos, ¿no? Mucho se les dice a los abogados
que litigan, que sus escritos son inentendibles. Muchos se les dice, ¿no? Y que van reiterando. Y yo una vez conversando sobre ese tema con un abogado me decía, no, es que si tú no reiteras constantemente, el juez no se da cuenta de a dónde estás llevando tu argumentación. Entonces, el defecto de la reiteración se lo pasaban a la ignorancia del juez, a la presunta ignorancia del juez. ¿Por qué? ¿Por qué? Las reiteraciones, la gran mayoría de los casos son innecesarias. En la gran mayoría de los casos. ¿Eh? Hay casos en los cuales son necesarias las reiteraciones. Y la última característica es la característica muy descuidada, la característica de la propiedad en el manejo del lenguaje. La propiedad en el manejo del lenguaje. Hay lenguaje que es propio y hay lenguaje que es impropio. Por ejemplo, la palabra detentar, tiene por significado, estamos en el terreno semántico, ¿no? Asumir el poder por la vía de la usurpación. Ese es uno de sus rasgos. Por la vía de la usurpación. Entonces no se puede decir que Velasco fue un presidente que no usurpó y por lo tanto él sí detentó el poder. No se puede decir que Fujimori no detentó el poder, sí lo detentó, el segundo Fujimori, sí lo detentó. Pero no se puede decir que detentó el poder ni Alan García, ni Ollanta Humala, ni Toledo, ni Pedro Castillo, ni el señor Vizcarra, ni ninguno de ellos. Porque son fruto de una elección popular o de un desarrollo constitucional. ¿Dónde está lo impropio? En utilizar la palabra detentar para aquellos que tienen desarrollo constitucional. Es impropio. Porque ellos no han usurpado el poder. ¿Se dan cuenta? Ese es un asunto interesante porque la propiedad en el manejo del lenguaje supone desviaciones. O sea, los usos impropios suponen desviaciones. Son desviaciones que a veces son parte de la evolución del lenguaje. ¿No? De la evolución del lenguaje. Por ejemplo, yo creo el mundo de la nada. ¿No es cierto? Ya, la palabra nada, ¿de dónde ha sido traducida? De physis, de un término griego. ¿Y ese término griego de dónde? De un término hebreo que no sé cuál es. Y eso significa lo que brota espontáneamente. Es propio, desde el punto de vista histórico, utilizar la palabra nada respecto de lo que brota espontáneamente. No es propio. Gran debate teológico. Gran debate teológico. ¿No? Gran debate teológico. Es decir, eso de la propiedad en el manejo del lenguaje, ¿no? Significa que las palabras tienen significados que le son connaturales. O sea, tienen significados propios. Y no se puede estar tergiversando. Por ejemplo, ¿qué es eso de decir, no es cierto? Tú tienes que ser un ejecutivo agresivo. Allá yo tengo que ser un ejecutivo agresivo. Ya, ¿a quién le tengo que vender yo el producto? A ese, pum, voy, le pego y te dice, ahora me compras. Es impropio, pues. Es impropio. Esa es una pésima traducción del inglés. Dígame usted, señor Aucejo, ¿qué significa la palabra aggressive? Agresivo. Sí, pero ¿esa es la traducción en castellano?
en castellano. Puede ser aggressive, puede ser, bueno, dependiendo del contexto en donde está. Ya, contexto verbal. ¿Qué otros significados tiene? Violento. Violento. Ujú. Claro. Pero puede significar en el contexto de administrativo, ¿no es cierto? Puede significar una persona que sea proactiva. Ujú. O sea, que no esté esperando que le venga el cliente, sino que salga a buscarlo. Decidida, ajá, Decidida. claro. La palabra decidida. La palabra agresivo, ¿cómo va a utilizarse, pudiendo ser uno de los significados, para el caso de una persona que tiene que vender? Ese es un uso impropio. Por ejemplo, uno va al banco, ¿no? Antes era, no sé ahora cómo será, pero antes vengo a ofertarle una cuenta. ¿Cuál ofertar una cuenta? Si la cuenta la tiene el banco, ¿yo cómo voy a ir a ofertarle una cuenta? No. Ah, lo que quiere decir es que quiere abrir una cuenta. Ah, ya, quiere abrir una cuenta. ¿Por qué no dice quiero abrir una cuenta? ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa delete en inglés? José, Borrar. ¿No es cierto? Borrar. ¿Y por qué dicen deletear? José, En discúlpame. castellano hay la palabra. ¿Por qué dicen deletear? Es borrar. ¿No? Dicen la palabra, ¿cómo se dice vínculo? Ah, link en inglés, ¿no? Link en inglés. Vínculo, ¿no? Vincular. Pero si existe la palabra vínculo, ¿por qué tú dices? ¿No es cierto? José, discúlpame, a eso ¿Te das cuenta? agrégale a propósito del banco. Soy Don Bruno. Bruno, Sí, no lo escucho bien. a eso agrégale el caso del banco, que la gente dice, voy a aperturar una cuenta. Ah, bueno. ¿No? Cuando es tan simple decir abrir. Sí, es abrir una cuenta, ¿no? Además, es guachafo, ¿no? Es guachafo, ¿no? Es una valoración negativa, ¿no? O sea, Doctor, bueno, pero fíjese. O sea, O sea, lo correcto no es voy a aperturar, sino voy a abrir una cuenta. de abrir una cuenta, quiero abrir una cuenta, ¿no es cierto? Pero lógico, o sea, fíjense, a nosotros nos enseñaron que las cosas tenían un cauce, una manera. Estoy hablando en términos generacionales, ¿no? En términos generacionales, ¿no? Que las palabras eran utilizadas con propiedad, ¿no es cierto? O sea, que no se podía utilizar las palabras de cualquier manera, ¿no? No, ahora, no, si se entiende da lo mismo. Ahí hay un problema de formación lógica. Hay un problema de formación lógica. O sea, ahí el descuido en el uso del lenguaje es el descuido de un instrumento de organización del pensamiento. Ese es el problema. Entonces, la persona que se cultiva en el lenguaje no solamente está organizando su pensamiento, sino que está mirando mejor la realidad. Tiene un instrumento para mirar mejor la realidad. Y la propiedad en el uso del lenguaje es un elemento. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la claridad? Es decir, si ustedes organizan su texto sin coherencia, con precisión, con concisión cuando es necesario y con propiedad, entonces están apuntando a la claridad. ¿No podrías decir esto de otra manera más sencilla? Sí, pero dilo pues de otra manera más sencilla. ¿A qué estás apuntando? A la claridad. Pero la manera más sencilla tiene que ver con la concisión, ¿no es cierto? O sea, el menor uso de palabras, y rebuscadas, y que sean rebuscadas, y ahí está. Doctor. Don José Francisco, dígame. He escuchado a muchos entrenadores de equipo este año y los años pasados expresarse entonces en forma incorrecta, porque por ejemplo cuando evalúan las ventas mensuales del equipo y ven que ha bajado en relación al mes anterior, le dicen tienen que ser más agresivos en la venta. Entonces está mal empleado ese término.
La palabra agresivo lleva a una actitud de violencia impositiva. Ninguna palabra se abastece en sí misma. Si lo que quieren decir es comprométete más, estate más en el asunto, ¿no es cierto? Sé más proactivo, ¿no es cierto? Toma la iniciativa, ¿no es cierto? Si es lo que quiere decir con agresivo, no lo están diciendo. Lo que queda de la palabra agresivo es agredir. Y en el fútbol pasan muchas cosas. Y fíjese, hablando de fútbol, ¿no? Una persona le puede romper la pierna a otra en el fútbol y nadie lo denuncia, no es por delito contra el cuerpo y la salud, ¿no? Y sin embargo, le ha impedido seguir jugando, tiene los gastos de la clínica o del hospital a donde vaya a ir, ha afectado al club, ha afectado los ingresos de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no pasa nada. Es como si fuera un coto, ¿no es cierto? Donde... Y entonces un término como agresivo, ¿no es cierto? Es un término que es tolerado pues en esas instancias porque la persona tiene que mandar, pues tiene que matonear en la cancha. Arranza. Esa es una mala utilización de los términos. Sí, Joffrey. Doctor, ¿puedo intervenir? Bueno, ahora sí se le escucha y muy bien. Gracias. Digamos que llegado a este punto, hablando sobre redacción, sobre obtener como producto un texto, salta a la vista que previamente se hace muy importante comprender la naturaleza de la palabra. O sea, antes que todo texto está la palabra en sí, ¿no? Y también tener en cuenta que el producto de la redacción, según el uso de la palabra, va a tener un efecto en el que recibe la comunicación. Por eso que es tan importante la elección de las palabras. Viniendo a lo dicho, ¿no? Que agresivo va a implicar y va a suscitar acciones o reacciones confusas sobre lo que era la intención del autor. Y eso creo que lo vemos continuamente en muchos sitios. Sí, Digo, Gladys, ¿podrías cerrar tu micro, por favor? Disculpa, no me vi. Sí, gracias. He entendido la primera parte de la pregunta, pero no la segunda. Que las consecuencias del texto, o sea, los frutos de la redacción y la selección de las palabras, cuando el autor, advertido o inadvertidamente, consigue resultados que no son los que se suponen buscaba su texto, como este empleo de agresivamente, ¿no? Puede suscitar violencia, ¿no? En lugar de mejorar las ventas, por ejemplo. O sea, puede distorsionar todo el comportamiento a partir de una sucesión de textos que influyen en las personas. Pero por supuesto, efectivamente, pero solamente una observación antes de comentar la última parte que me parece de lo más importante. El lenguaje tiene palabras, efectivamente, pero esas palabras no tendrían ningún sentido si es que no son articuladas con otras, ¿no es cierto?, para construir unidades mayores, ¿no es cierto?, y para que se construya el texto, ¿no? Hay que mirar ahora el lenguaje desde el punto de vista de la redacción, ¿no es cierto?, como un conjunto, ¿no es cierto?, como un conjunto resultado de una estrategia para elaborar el texto, ¿cierto?
Pero lo último es sumamente importante. En un conversatorio que tuvimos en el último conversatorio que hemos tenido, yo tengo una consultora, entonces a veces hacemos conversatorios, ¿no? Se presentó una señora que es una intelectual de primer orden, María del Pilar Tello, ¿no? Que es una abogada que conoce mucho del mundo del mediático, ¿no? Del mundo mediático, es decir, y de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo le dije es que yo estaba en total desacuerdo con aquellos que creían que porque hacían humor político podían desacreditar a los titulares de las instituciones políticas. Estaba en total desacuerdo. Estoy de desacuerdo con el señor Carlos Álvarez. Estoy en total desacuerdo con él. Porque él ridiculiza a todos los personajes. Lo ridiculizó Toledo, lo ridiculizó Ana García, lo ridiculizó... Y eso hace de Oliver. ¿Cómo lo ridiculiza? ¿Cómo lo ridiculiza? La principal fuente de su ridiculización está en el lenguaje. ¿Cómo lo ridiculizaba, por ejemplo, el comandante general del ejército, el general Donaire? ¿Se puede ridiculizar a una persona que tiene una responsabilidad que el señor Álvarez no tiene? Estoy poniendo estos ejemplos para que digan para que no crean que las palabras son inocuas. No son inocuas. Y entonces cuando uno está armando un texto, tiene que pensar muy bien hacia quién lo está dirigiendo. Yo no le diría al señor ¿cómo se llama? Al señor presidente que es un burro, ni que es un ladrón, ni que es una cosa. No lo podría decir, no lo podría decir. Yo, pero el señor Philip Butter sí lo puede decir. ¿Y eso qué desencadena? Y respeto por la autoridad. Pero eso, Pepe, es libertinaje. ¿Perdón? Eso es libertinaje. No, es que no escucho bien, porque el micro parece que no... Eso, ¿ahora sí me escuchas? Sí. ¿Me escuchas ahora? Ahora, eso es libertinaje. ¿Eso es qué? Libertinaje. Ah, sí. Claro. No, hay límites en las cosas. No. Yo puedo reconocer que el presidente es una persona limitada. Ciertamente lo es. Pero es el presidente. ¿No? Puedo pensar también de que debe irse, pero no puedo estar insultando como ladrón. Que vaya al Poder Judicial, el Poder Judicial que diga si es ladrón o si no es ladrón, yo lo denuncio. Pero no se puede hacer. Las palabras no quedan en sí mismas, lanzan fuerzas. Y por eso es importante el mundo cultural. En el mundo cultural, una persona dice algo acerca de otra persona y puede suscitar en esa otra persona el mejor de los halagos o el peor de los insultos. Entonces, esto es algo que hay que tener también en cuenta en la redacción. Miren, voy a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos tratado hoy día, que es lo que más, digamos, importa para la siguiente clase, ¿no? Cuando yo redacto, tengo un componente lingüístico. Perfecto. En ese componente lingüístico están las grafías, ¿no? Que traducen los sonidos, traducen el sentido amplio del término, ¿no? Después están los significados, ¿no es cierto? Y están las combinaciones que se puedan hacer que dan razón, pues, de las oraciones, etcétera, etcétera. Esos son los instrumentos lingüísticos. Pero después están los instrumentos lógicos. Hay un componente lógico. Hay una lógica con la cual armar el texto. Uno no puede sacar conclusiones si es que no tiene, ¿no es cierto?, antecedente para sacar esas conclusiones. No puede decir algo no puede particularizar si no ha generalizado. No puede especificar si es que no se ha referido en términos genéricos, que lo genérico y lo general son dos cosas distintas, ¿no? No puede utilizar categorías lingüísticas que sean potenciales, o sea, potenciales en el sentido de que actos que podrían suceder o no suceder, igual que si se refiriera a actos que realmente han sucedido, no se puede. En el terreno lógico. Y en el terreno cultural, ¿no es cierto?, uno tiene que tener en cuenta no solamente la cantidad de conocimientos que tiene, que en muchas personas, y todos
todas las personas es muy valioso, cuanto más conocimientos se tiene, es mejor. Pero no en ese sentido solamente, sino en el sentido de tener una visión de las cosas, que trasunta lo que yo voy a redactar. Entonces, para que esto tenga claridad, ¿no? Yo tengo que estar bien claro, valga la redundancia, en otros aspectos que son propios ya del uso del lenguaje. No puedo incurrir en incoherencias, no puedo incurrir en imprecisión. Esto de la imprecisión es algo fundamental. Fundamental. Tengo que tener la tendencia a ser conciso, es la tendencia a ser conciso. Puede ser que me tenga que explayar, me explayo, ¿no es cierto? Y tengo que tener propiedad en el manejo del lenguaje. El diccionario ayuda mucho en eso. El diccionario ayuda mucho en eso, porque si bien es un registro, registra aquellos usos que son más usuales, ¿no es cierto?, respecto del término. Entonces, eso es lo que les otorga propiedad. Eso es lo que les otorga propiedad. Entonces, si esto lo vinculamos con la comunicación, ustedes ya pueden ir sacando sus conclusiones, ¿no es cierto? Los mensajes están articulando todo esto, pero a los mensajes están articulando todo eso respecto de quién es el emisor y respecto de quién es el receptor, pero también respecto de quién maneja el código, porque hay diferentes maneras de manejar el código y diferentes maneras y diferentes competencias de manejar el código, para manejar el código. Hay gente que conoce muchísimas palabras, ¿no es cierto? Hay gente que conoce combinaciones que no son comunes. Hay gente que tiene capacidad para la ironía, capacidad para el desprecio, etcétera, 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 y sabe cómo utilizar esas palabras, ¿no es cierto? O sea, para producir esos efectos, ¿no? Y entonces, aquí, digamos, con esta visión vamos a ir entrando en la próxima clase ya en aquellos aspectos que a ustedes les interesa propiamente, o sea, cuál es el núcleo, porque muchos de ellos van a tener explicación o van a ser entendidos en razón de esto, en razón de un proceso de comunicación y en razón de estos tres componentes que no son los únicos, ¿no? Tres componentes que tienen que ver con la redacción, o sea, con un uso del lenguaje escrito. ¿Alguna pregunta adicional? Una consulta. En el caso mío, en el área de la administración, últimamente se usan muchos términos en inglés, ¿no? O sea, como un tecnolecto nuevo que ha salido, que son, para el tema de escribir libros referentes a la administración, ¿es más recomendable usarlos en los términos normales en español o usarlos lo que, entre comillas, está de moda, ¿no? Claro, lo que sucede ahí es lo siguiente. Usted me está planteando un caso que es diferente al que estamos tratando acá en el curso, que es el caso de los lenguajes especializados. Sí. Los lenguajes especializados, ¿no es cierto?, son lenguajes que tienen su propio, ¿cómo se dice técnicamente esto? Su propio idiolecto no es. Es Bueno, como ya. un tecnolecto que Ya se es un usa. tecnolecto, ¿no? Es decir, su propio vocabulario. Así es. ¿Ya? Y también su propio... Pero que va cambiando constantemente, ¿no? Constantemente. Y se va ampliando. Yo no me haría absolutamente ningún problema en utilizar los términos en inglés. Ya. Ningún problema, Bien. porque tienen un grado de generalidad, no de universalidad, sino de generalidad que permite que toda la comunidad que maneja eso, o sea, toda la gente especializada en ese tema, entienda rápidamente de qué se trata. Si usted los cambia al castellano, evidentemente no van a entender. O sea, no, eso sí, pero se trata de lenguajes especializados. Ya. Ajá. ¿No? Entonces, fíjese, y además hay otra cosa. Mucha gente piensa que todo lenguaje debe ser entendible, y eso es un error. Porque los lenguajes especializados no necesariamente deben ser entendidos por todos. Por dos razones. Primero, porque son especializados, o sea, obedecen a una lógica de manejo propia de ese lenguaje. Y en segundo lugar,
Porque esos lenguajes especializados están dando razón de un saber que no es común. De un saber que no es común. De tal manera, de tal manera que hay un principio, esto no es parte de este curso, pero hay un principio que es el principio de densificación, ¿no es cierto?, que es el que nutre y que diferencia los lenguajes, al lenguaje ordinario de los lenguajes especializados. Le voy a poner un caso nada más y con esto ya terminamos la clase. Le voy a poner un caso. La palabra reconsiderar es muy conocida por nosotros, ¿no es cierto? Oye, reconsidera tu posición, no te pases. Anda, pide disculpas, pero reconsidera. Pero si uno se mete en el mundo del derecho, la palabra reconsiderar depende de en qué rama del derecho se mueva. Por ejemplo, la palabra reconsiderar en el derecho administrativo peruano supone que ha habido una decisión de un órgano anterior, ¿no es cierto?, que ha dicho esto es así, y entonces la persona dice, yo pido reconsideración sobre este tema. Si no hay esa instancia anterior, no puede haber reconsideración. En el lenguaje parlamentario, por ejemplo, la palabra reconsiderar significa que el presidente ha hecho una observación al proyecto de ley aprobado por el Congreso. Si no hay esa observación, no se reconsidera. No es posible la reconsideración. De tal manera que la observación presidencial, la observación del presidente se convierte en un rasgo que permite la reconsideración. Son lenguajes especializados. Zaira, usted trabaja en el Congreso, ¿no? Zaira. ¿Usted no trabaja en el Congreso? No, profesor. Trabajo con César y con Eva Díaz. Ah. Traductora. Usted es traductora, sí. En el campo... ¿Quién trabaja en el Congreso? ¿Quién trabaja en el Congreso? ¿Hay alguien que trabaja en el Congreso por acá? No, entonces, y sí... José, pero en el campo jurídico, discúlpame, la reconsideración es una apelación. Es como si fuera una apelación, pero la apelación es en el ámbito penal. Penal. Este es en el ámbito administrativo. La reconsideración es en el ámbito administrativo. Sí. Entonces ahí hay, y en el ámbito constitucional, porque el presidente de la República puede observar un proyecto de ley y el Parlamento reconsidera, ¿no es cierto? Reconsidera, puede reconsiderar a favor, puede reconsiderar en contra. Es otro tema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta sobre la lectura obligatoria que hemos recibido sobre textualidad. ¿Cómo debemos anticiparnos o proyectarnos respecto al momento en que va a recibir calificación o intervención? Bien, eso es una buena pregunta. Ustedes, en razón de sobre todo de esta clase, ¿no es cierto? Si leen esto van a tener más elementos, ¿no es cierto?, que pueden estar en la misma óptica o que pueden estar en diferentes ópticas, o que pueden complementarla, no necesariamente son excluyentes, ¿no es cierto? Pero esa es esta lectura. Pero esa lectura es un poco para que el sentido crítico se vaya poniendo ¿cómo se llama? En juego, digamos, ¿no? El sentido crítico. O sea que el señor Oviedo ha hablado de coherencia, pero acá dice cohesión. Entonces, cohesión y coherencia es lo mismo. No. Y entonces acá está utilizando cohesión y coherencia, pero entonces, ¿cómo es el asunto? A ver, esa es la manera de manejarse en estos temas. Esa es la manera de manejarse, ¿no? Ahora, este texto es un texto sobre el cual tienen ustedes que reflexionar, es un texto muy corto, no es una sola página, ¿no? Es un texto muy corto, pero reflexionenlo, díganlo, porque la evaluación, les voy adelantando, no va a ser una evaluación solamente, digamos, escrita o qué sé yo, en algún momento se puede hacer, sino que todos ustedes van a pasar por una entrevista conmigo. Todos, van a pasar por una entrevista conmigo. El que no pasa la entrevista
No tiene nota. ¿No? Entonces, y allí vamos a conversar, porque es muy importante no solamente conocer las técnicas, sino también conocer cómo se está reflexionando sobre esas técnicas. Cómo se está reflexionando. Lo que yo digo acá, lo he dicho. ¿Y de dónde sale que es una verdad? ¿No? Puede ser muy aceptable. Y de hecho, puede tener mucho sentido muy práctico. Está bien. Pero de repente ustedes descubren algo desde otra perspectiva que es mucho más interesante. O que de repente afina lo que yo estoy diciendo. Así es el conocimiento. ¿No es cierto? Así es, por eso es que en la Edad Media no habían derechos de autor, pues. Ahora hay derechos de autor. Yo lo dije primero. ¿No? Ahora hay derechos de autor. A mí eso me parece una cosa totalmente tonta, ¿no? Pero bueno, pero ya son actitudes. la función expresiva del lenguaje. Bueno. Muy bien, entonces no hay apuro con eso, porque seguramente en la entrevista vamos a tocar ese texto. Seguramente en la entrevista vamos a tocar ese texto, pero no hay apuro con eso, pero he notado que hay mucho interés en revisar los videos, y eso me parece importante. Eso me parece muy importante. ¿No? O sea, revisen el video y dicen, no, con esto no estoy de acuerdo, con esto sí me parece interesante. Lo otro, no, de repente estoy de acuerdo en todo, de repente estoy de acuerdo en nada. Todas las posibilidades están ahí, todas. ¿No? Lo que mi intención es entrar en un terreno de reflexión para no ser mecánico, pues, en la aplicación del conocimiento, ¿no? Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Estoy contento de haberles dictado esta segunda clase. Buenas noches, muchas gracias. Los espero el viernes. Y nosotros también muy contentos de haberla recibido, estimado José. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo también estoy muy Muchas agradecida, gracias. José. Muy Muchas bonito, gracias. muy bonita la clase. Por lo menos no les hago perder el tiempo. No, es que, José, el tema es bastante pesado para alguien que no está acostumbrado a hacer, a redactar, pues, diversos temas y con cierta